Vamos con la segunda edición de Enciclopedia Táctica, la sección en la que Enric Soriano nos desgrana las claves del juego, del fútbol, desde su pizarra particular que expone aquí en Play Fútbol. Estamos hablando esta semana de hacia dónde va el fútbol. Y por ahí anda ya Enric Soriano. Hola Enric, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo veníamos hablando ahora con Álvaro Benito. Al final, cada vez el fútbol te exige más cosas. Antes había equipos defensivos, había equipos ofensivos, los entrenadores se obcecaban un poco, cada uno con su estilo, en saber hacer una cosa muy bien, y todo eso, ese castillo, por decirlo así, se está desmoronando. Cada vez vemos que se le piden más cosas a los futbolistas y a los equipos, que dominen más registros, ¿no? Sí, así es. Lo hemos hablado muchas veces, el juego te exige todo y desde ahí exige a los entrenadores tener un conocimiento profundo del juego para dar recursos a sus jugadores y equipos que puedan responder a cualquier contexto que se puedan ver en competición. Uh-huh. Nos preguntamos, la pregunta que intentamos responder, Enrique, es ¿qué exige el juego primero de todo a través de, o a nivel de las fases y las subfases? Para que la gente lo entienda, y seguramente podemos hablar de 4 fases, ¿no? De ataque estático, defensa en estático, transición ofensiva y transición defensiva, y luego las subfases, ¿no? De momentos de intercambio, ¿no? Entre una fase y la otra, ¿no? Sí, así es. El juego, aunque hay equipos que pasan más tiempo en algunas subfases o fases debido a su modelo de juego y a la idea que pueda tener el entrenador, van a convivir con todas ellas y por tanto deben tener una respuesta construida para todas ellas. Igual que comentabas que hay un ataque estático, creo que también es importante recalcar que hay situaciones a llegar. Últimamente los equipos presionan cada vez más alto y ese superar la primera línea de presión hace que los equipos lleguen a campo rival en situaciones, digamos, corridas, y son situaciones que también tenemos que dominar. Aprender a defender no solo tiene que ver también con esa defensa posicional, con un bloque medio o bajo, donde el equipo está muy ordenado, sino también saber gestionar situaciones de mayor desorden. También a nivel de sistemas de juego, ¿no? Hay que dominar cada entrenador prácticamente, lo vemos también incluso en los grandes clubes. No antes veíamos que un entrenador normalmente tiraba más con un sistema de cabecera, y sobre todo en los grandes equipos, y tenía que cambiar a alguien, que cambiara el rival. Hoy cada día más entrenadores y de los de élite también dominan más sistemas diferentes y manera de colocar a sus jugadores en la pizarra en el campo, ¿eh? Sí, al final tiene que ver con poder adaptarse a los contextos de competición y no creo que haya un sistema de juego que se estandarice a cualquier contexto competitivo. Por tanto, es importante que los entrenadores dominen y trabajen con sus equipos distintos sistemas de juego, así como distintas funcionalidades dentro del mismo sistema. No es lo mismo un 4-3-3 donde podríamos decir en momentos sin balón, por ejemplo, una presión alta, Uh-huh. el punta divide, el extremo del lado fuerte espera más o menos a la altura de su lateral par, y el extremo del lado débil se despliega para evitar que cambien de sentido la circulación, o que el 9 se empareje con el medio centro y que sean los extremos los que acosen a centrales con trayectorias de acoso fuera adentro. Mismo sistema, distintas funcionalidades, y lo mismo en ataque. Podríamos hablar de una salida de balón con un lateral bajo y el otro proyectado, con un lateral que se mete por dentro y el otro no, los dos por dentro, un 8 que viene en ese intervalo central lateral para salir mediante una L, un 6 que viene para formar una ala volpiana. Entonces, dentro del mismo sistema de juego, la manera de responder a las situaciones pueden ser muy diferentes, pero aún así es importante también trabajar varios sistemas de juego para que el equipo pues se organice mejor ante distintos contextos. Uh-huh. Luego está a nivel individual, ¿no? El plano individual, al jugador, qué le exige, qué le va a exigir por decirlo así, nuevo fútbol tan complejo, tan completo. ¿Qué le exige al jugador en individual, Enric? Sí, yo creo que el concepto clave para entender al futbolista es la potencia prospectiva que habla Seirulo, que no es más que el jugador sea capaz de dar solución a muchas situaciones diferentes de juego, así como
dar muchas soluciones diferentes a una misma situación de juego. Es decir, queremos jugadores que sean capaces de identificar patrones dentro del juego, de reconocer elementos y a partir de ahí responder de forma eficaz y eficiente. No solo buscamos especialistas, aunque evidentemente hay jugadores que van a obtener rendimiento a partir de la especialización dentro de un puesto, como puede ser un 9, como puede ser. Pero bueno, al final queremos que los jugadores resuelvan muchas situaciones, y para eso tenemos que entender que no surge generalmente por generación espontánea. El juego es un gran maestro, pero no es el único maestro para conseguir que el jugador tenga esta potencia prospectiva que hemos hablado. El entrenador en este caso resulta fundamental para incorporarle aquellas soluciones que el jugador no puede descubrir de forma autónoma y darle recursos también para que él sea capaz de, desde sus propios recursos, identificar y descubrir muchas más cosas e incorporarlas a su juego. Poniendo ejemplos prácticos para que la gente lo entienda, un lateral derecho tiene que ser capaz de responder a si le viene a la presión muy alta el extremo, si le dejan salir, qué hacer con el balón, si por ejemplo le flotan a él, poder dar respuesta a diferentes soluciones. Lo que decía también Enric, al final un jugador también tiene que dar diferentes soluciones a una misma jugada. Un extremo que recibe un balón cuando le está apretando el lateral, pues que tenga un abanico de posibilidades diferente, pues tirar el regate, intentar tirar una pared, meter un centro, al final manejar un abanico de posibilidades que haga también rico el juego y haga imprevisible sobre todo al futbolista. Es lo que venimos explicando. Hablas también, Enric, de las exigencias como modelo de juego del entrenador, que tiene que tener también lo que decíamos ahora, diferentes registros. Así es, yo creo que esto el que mejor lo definió en su momento es Rodri, el entrenador del Nastic, que decía que sus equipos lo que deben tener es una adaptabilidad de cara a los contextos que propone el rival, es decir, ante cualquier situación de juego que podamos vernos en competición, tener respuesta. Luego, tener una variabilidad en la manifestación de conductas, es decir, ser capaces de proponer contextos muy variados y que a su vez dificulten la adaptabilidad del rival para poder tener mayor eficacia dentro del juego, y eso se transforma en una mutabilidad, digamos, como identidad, es decir, ser un equipo camaleónico que en función de las exigencias manifieste unas cosas u otras con el objetivo de acercarse al resultado. Y para cerrar, Enric, podemos hablar o darle valor, ¿no?, al entrenamiento en todo lo que estamos contando, porque todo esto es sin entrenamiento, sin casos prácticos casi en cada sesión, es muy complicado que el futbolista lo metabolice, por decirlo así, ¿eh? Sí, lo hemos hablado, que al final todo esto tiene que ver con dar recursos al jugador y a los equipos. Estamos acostumbrados a que a nivel macro los equipos pues son organizados generalmente, sobre todo en momentos sin balón, pero yo creo que la eficacia y el verdadero valor está en el detalle, que es la ejecución de ese macro, es decir, qué acciones individuales o incluso grupales manifiestan los equipos y los jugadores que permiten tener determinado éxito. El juego de posición de Guardiola, que tanto hemos hablado, no tiene que ver con acumular muchos pases en unos espacios para liberar otros. Tiene que ver con la capacidad que tenían los jugadores de no sentirse presionados, de perfilarse para poder limpiar, de dar líneas de pase a las distancias adecuadas, de no perder nunca las distancias de relación, de aspectos mucho más concretos. Y ahí es donde el entrenador manifiesta su conocimiento profundo del juego. El conocimiento superficial lo tiene cualquiera. A nivel macro, pues organizamos todos un equipo medianamente bien. Pero ¿cómo ejecutan ese macro? Ahí es donde el entrenador debe dar recursos a los jugadores. Los jugadores, además, lo solicitan. Es decir, cuando un entrenador le da soluciones y le hace crecer como jugador individualmente a partir de estos aspectos micro, el jugador lo valora mucho y se convierte en una herramienta más de liderazgo. Queríamos conocer qué le va a pedir en este fútbol que estamos dibujando, este fútbol del futuro, qué le va a pedir el juego a los entrenadores, a los jugadores, y nos lo ha desgranado en esta segundo capítulo de Enciclopedia Táctica en Enric Soriano. La semana que viene más, Enric, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Bruno.